Buenas tardes, vamos a empezar ya esta última conferencia del segundo ciclo de Historia de España, y como hicimos las jornadas anteriores, vamos a acabar con la leyenda negra. Dentro de la leyenda negra dice que los alcaldes vestimos bien, o sea, empezamos bien. No, en serio, tenemos la suerte de haber traído a Pablo Victoria, que va a ser un poco el maestro de ceremonias. Yo os voy a hacer un poco una introducción de Pablo Victoria. Es español, nacido en Colombia, o colombiano nacionalizado español, senador del Parlamento colombiano o del Congreso, ¿no? Fue precandidato a la presidencia por el Partido Conservador de Colombia. Es autor de más de 20 libros, en inglés, en español, ha vivido en Estados Unidos muchísimo tiempo. Uno de sus hijos me decía en la comida que incluso nació en Estados Unidos. O sea, ha vivido, aquí tenemos gente que también tiene familia viviendo en Estados Unidos. Y bueno, es una de las personas quizá que más es conocida fuera de España respecto al controvertido tema de la leyenda negra. Va a comentaros y va a hablaros desde su punto de vista lo que es la leyenda negra, la evolución de esta historia, y por supuesto irá un poquito haciendo de, como decía, de introductor al resto de los conferenciantes, ¿verdad? Bueno, yo aquí sobro, desde luego, con lo cual os dejo en manos de don Pablo, y luego, después de la conferencia, por supuesto, las preguntas que queréis o estiméis oportuno hacer, y lo que siempre digo, lo más divertido, el cuerpo a cuerpo, ¿eh? No digo por nada, pero es que están poniendo ya el vino, o sea que el cuerpo a cuerpo luego es más interesante. Os dejo con Pablo. Pablo. Y yo ya me dedico a otras cosas. ¿Por cuál habla? Entonces me quito este. Me lo quito. Bueno, como podéis apreciar por mi extraño acento, no nací en estas tierras, sino en Colombia. Y pues allí he desempeñado carrera profesional, he sido profesor universitario de economía y ejercí la política durante mucho tiempo. Creo que con algún éxito, pero por mi acento, justamente en alguna oportunidad cuando un magistrado del Tribunal Supremo me presentó al rey, le dijo: Su Majestad, le presento un senador colombiano. Y me dijo: ah, usted es colombiano. Y le dije: no, Majestad, en realidad soy español, pero hacía 300 años que no venía por estos lados. Y entonces el rey soltó la carcajada, porque, bueno, pero es así. Hacía 300 años que no venía por aquí, pero creo que le estamos devolviendo nuestra sangre a España, pues finalmente somos españoles de ultramar. Pues como podéis apreciar, el Imperio Español ha sido quizás el más grande imperio conocido, con 20 millones de kilómetros cuadrados alrededor del mundo, cuando Roma tuvo 8 millones de kilómetros cuadrados, y luego pues Inglaterra sucedió a España como potencia mundial. Pero quisiera arrancar esta conferencia mostrándoles un poco lo que encontraron los españoles en América. Y creo que es un poco el origen de la leyenda negra, porque España, siendo un gran hegemón desde el punto de vista militar, político, económico en el mundo, pues suscitó grandes, no solamente grandes enfrentamientos, sino también grandes envidias del resto del mundo, que codiciaba apropiarse de pedazos, de porciones del Imperio Español. Los españoles encontraron en América indios antropófagos, como bien lo sabéis, crueles civilizaciones que sometían a otras tribus, ritos y tributos de sangre. Es decir, había tribus sometidas a las tribus más poderosas del continente. Y tal vez por eso podríamos decir que
los llamados libertadores de América, entre ellos Simón Bolívar, no fueron realmente libertadores. Yo creo que la libertad en América comenzó con los españoles. Fueron los verdaderos libertadores porque libertaron a los indios más débiles de los indios más poderosos, que les exigían tributos de sangre. Encontraron superstición y paganismo, sacrificio de niños, evidentemente, y guerras civiles, porque son las guerras civiles entre los propios indígenas los que condicionan, por así decirlo, la conquista española. La conquista de América no habría sido posible si los españoles hubieran encontrado concordia y armonía entre las tribus indígenas que poblaron América. Y muchas veces ustedes han oído decir, es que los españoles invadieron América. A ver, eso hay que tomarlo un poquito con un granito de sal y uno de arena, porque los primeros invasores de América fueron los indígenas. Los indígenas de América no provienen de América. De manera pues que los primeros invasores fueron los indios americanos. Los segundos podríamos decir que fueron los españoles. Pero fue una invasión civilizadora, esencialmente civilizadora. Y tal vez vale la pena recordar una película que se llama Apocalipto, no sé si ustedes la vieron, y al final tiene una escena que es verdaderamente dramática porque casi que resume la conquista y resume la civilización en esa imagen última de unos indios unos que están persiguiendo a un indígena y de pronto ven una nave española en el mar, todos se detienen, se frenan y ven ese espectáculo y de pronto una barca que viene con un cura y con un conquistador y casi que el mensaje es, señores, se les acabó el cuento, se les acabó el cuento de sangre, de tributos de sangre, de dominación sanguinaria, se acabó. Porque viene la ley y viene el orden a América. Ese es un poco el mensaje que quería darles. ¿Y qué dejaron los españoles en América? Pues bueno, miremos un poco lo que era la cultura imperial. Inicialmente, por las leyes de Burgos y otras leyes, por supuesto, de Indias, decía que los indios eran hombres libres y legítimos dueños de sus casas y haciendas, que no se podía obligar a ningún indio a trabajar como esclavo. Se prohibía el trabajo a partir del 4º mes de embarazo de cualquier indígena y se prohibía el trabajo a menores de 14 años. Pues bueno, yo creo que todo eso se ha acabado porque en América sí tenemos trabajo infantil. Eso es un hecho. Y eso es lo que ha dado estas repúblicas en América, a diferencia de lo que teníamos con el dominio o la presencia española en América. Pero ¿qué otras cosas dejaron? Y esto es bien importante. El cabildo, que era un pequeño parlamento, porque con los Austrias realmente había una descentralización total del aspecto político en toda la organización territorial y social de América. La Real Audiencia, que era el poder ejecutivo, con funciones judiciales, por supuesto, era una especie de poder equilibrante. Pero miren ustedes, le hemos quemado incienso y tributo a la democracia inglesa, pero por estas épocas, en Inglaterra la Cámara Alta era hereditaria y en la Cámara Baja solo votaba para la Cámara Baja el 1% de la población. Y en Francia, después de la Revolución Francesa y después de un sacrificio de 400.000 franceses que pasaron por la guillotina, solo votaba el 0,0025% de la población. Y claro, uno se pregunta si valió la pena una revolución tan sanguinaria como la francesa para obtener un resultado de estos. ¿Y por qué España no permitía que esos derechos del hombre y del ciudadano que fueron proclamados en Francia llegaran a América?
Hombre, es que guillotinaron a Luis XVI. Luis XVI era primo de Carlos IV, y cómo iba a permitir el rey español que este documento llegara a América para comenzar a guillotinarnos entre nosotros también. Es un poco la filosofía con la cual se prohibió que en América llegara este documento que había causado tanto desastre en Europa. En fin, el orden de las sentencias, bien importante, era la ley en primer lugar, pero también era la doctrina y también las costumbres. Y lo que se llamaba la creación jurídica ejemplar, que no era nada más que una recopilación y una reiteración del sistema jurídico. El cabildo era la primera instancia, la audiencia la segunda instancia, el Consejo de Indias la tercera instancia y el rey la última instancia. Se podía apelar al rey finalmente una sentencia que fuese negativa contra uno de los actores. Bien, los oidores tenían prohibición de casarse dentro de su jurisdicción para evitar, digamos, las connivencias, la corrupción, el favoritismo con las familias dentro de su jurisdicción, etc. Y por supuesto había un juicio de residencia a todos aquellos que gobernaran una parte del territorio americano. Los virreyes se sometían a eso, por supuesto, después de que dejaban el cargo, se les sometía a un juicio de residencia para ver si habían ejercido el cargo con probidad y con carencia de corrupción. El primer mapa de América, del Nuevo Mundo, se hace en 1500. En 1517, la primera geografía de América. En 1524, miren ustedes, muy poco después del descubrimiento de América, las primeras escuelas para indios. En 1536, las primeras imprentas. Y vale la pena decir que si los indígenas hoy pueden gozar de sus propias lenguas y pueden estudiar sus lenguas originales, es porque los españoles codificaron sus grafías, hicieron los diccionarios y hasta gramática de las lenguas indígenas. Y miren ustedes, libertad de prensa. En América del Norte, con los ingleses, el periódico apareció en 1704. En Alemania veía la luz en 1615 y en Inglaterra en 1622, cuando ya en 1536 se producían periódicos y noticias en América con España. Es decir, la pregunta fundamental es ¿dónde estaba el oscurantismo español? Es lo que uno se pregunta cuando mira estas fechas y estas acciones. Las primeras escuelas industriales en 1543, en 1575, se publican los primeros libros en lenguas, en 12 lenguas indígenas. En México, 100 años antes de que los ingleses imprimieran su primera Biblia en lengua indígena, traducida por John Eliot, ya 105 años antes los españoles ya habían publicado Biblias en lenguas indígenas. En 1548 se hace la primera partitura de que se tenga noticia en Nueva España, es decir, en México. En 1579, la primera autopsia de un cadáver se hace en la Universidad de México un año antes de que fuese hecha la autopsia en Europa. Sigue uno preguntándose, bueno, ¿y no era que los españoles prohibían las ciencias? Porque esto es lo que se dice también en América. Prohibían las ciencias, era un país oscurantista, lleno de curas y de monjes absolutamente tiránicos, que mantenían una población absolutamente sujeta también a sus oscurantistas costumbres. En fin, en 1538, la primera universidad en Santo Domingo. Y vale la pena decir que ni los holandeses ni los portugueses fundaron universidades en sus dominios. Esto es muy importante,
porque fueron ellos justamente los que crearon la leyenda negra contra España. La cultura misionera, señores, la primera cátedra filosófica y teológica superior, se hizo en 1571-1573, y eso fomentó esa labor misionera, porque la conversión al catolicismo y a las costumbres cristianas de los aborígenes se debe justamente a esta labor de los misioneros. La cultura científica, con la primera universidad fundada en Santa Fe en 1580, como la Universidad del Rosario en 1653, tomismo, derecho, medicina, y la expedición botánica, que es una maravilla y que está en Madrid, que es un documento científico de primer orden en el mundo. Realmente se hizo en América bajo unas condiciones sumamente precarias, evidentemente, porque se avanzó por selvas, por pantanos, por montañas, los Andes, etcétera, buscando toda la flora de América, y se codificó absolutamente todo, y hoy se guarda, afortunadamente, en el Jardín Botánico de Madrid. La cultura hospitalaria. Cada ciudad contaba con un hospital, por lo menos. Ciudad de México tenía 11 hospitales, 6 hospitales en el siglo XVI, es decir, hacia 1500. En Lima, 8 hospitales. Entre otras cosas, Ciudad de México y Lima eran las dos ciudades más ricas del planeta Tierra. Y digo muy rica porque no solamente por su prosperidad, sino por su infraestructura. Las primeras cañerías, desagües, etcétera, se hicieron mucho antes que Londres tuviera cañerías. Ciudad de México las tuvo y Lima las tuvo. Entonces, hay que decir que toda esa ingeniería también fue transportada o trasvasada de España a estas ciudades que son paradigma de la riqueza colonial. Y digo colonial de una manera distinta como se ha entendido la colonia. Los territorios americanos no fueron nunca colonias españolas en el sentido inglés o en el sentido francés, que eran factorías, eran territorios de pleno derecho incorporados a España. La cultura de la salud pública, la primera vacuna contra la viruela, la llevaron los españoles, entre ellos el virrey Amari Borbón, que es el último virrey en propiedad, digamos, que tuvo la Nueva Granada antes de la Revolución. Y con esa vacuna, les quiero comentar, saben ustedes que la vacuna de la viruela necesita refrigeración para trasladarla de un lugar a otro. Pues, ¿cómo hicieron los españoles para trasladarla? Es que no había neveras ni electricidad en ese tiempo. Pues inocularon, eran 12 niños que los llevaron, y al primero lo inocularon, y cuando ya les salía el pus, navegando hacia América, pues le quitaban el pus e inoculaban al siguiente niño, y así fueron inoculando a los 12 niños, y de allí en adelante comenzó la inoculación de toda América. En fin, la cultura política, muy importante, la creación del Cabildo en 1539, la cultura jurídica, que es la promulgación en 1542 de las 39 leyes de Indias, la cultura religiosa, con la construcción de las catedrales, grandes catedrales, la cultura del descanso, muy importante, porque se trabajaba 8 horas, y cuando llegó la República, se acabaron las 8 horas. Ya se trabaja muchísimo más. La cultura del aprendizaje y la cultura de la caridad y de la solidaridad. Porque hasta hospicios y escuelas para niños huérfanos se hicieron en todas partes de América. 27 universidades en América y Filipinas. En América se graduaron como 150,000 alumnos. Teniendo en cuenta que la población entre 1500 y 1800 pues no era tan grande.
a nosotros y a ustedes muy posiblemente les han dicho que España cometió un gran genocidio, que había 20 millones de indios y que asesinaron 20 millones de indios, pues esa población jamás existió en América, pero nunca. Y porque, entre otras cosas, la población que había, algunos indígenas huyeron, otros guerrearon y perecieron, y otros se incorporaron a la civilización y España se mezcló con esos indígenas. Algo imperdonable para los europeos. Imperdonable porque, digamos que parte de las guerras y del desprecio que Inglaterra y algunos otros países europeos sentían por España era porque los españoles en sus leyes permitían el mestizaje, cosa que no se permitía en las colonias norteamericanas. Hasta cuando yo estaba en los Estados Unidos estudiando, déjenme decirles, digamos, alguna chica del servicio negra tenía que viajar en la parte de atrás del vehículo, no se permitía el matrimonio entre blanco y negro, y esto es hasta recientemente. Yo salí de los Estados Unidos de regreso a Colombia en 1976. Y en 1976, en el sur de los Estados Unidos, si un blanco iba caminando por una acera y venía un negro por la misma acera, él se tenía que bajar de la acera para dejar pasar al negro. Y se veían en los restaurantes no negros, o en las fuentes para beber agua en los parques, era negro solamente, blanco solamente en distintas fuentes. Esto lo vi y lo presencié. Bien. El capitán de la flota británica Beaver remitió el siguiente informe a su corte. Creo poder aventurarme a decir que ellos, los criollos, son en extremo leales y apasionadamente adictos a la raza española y a la casa de Borbón. Claro, esta observación que hace este señor nos permite a nosotros preguntarnos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó entonces? Pues bueno, intentaremos responder a esas preguntas. La economía imperial. España tuvo una moneda como hoy el dólar impera en el mundo como moneda de reserva internacional, pero España la tuvo también durante varios siglos. Era esta moneda de plata de 3,35 gramos que empezó a circular aquí en Castilla en el siglo XIV y fue la base del sistema monetario español, porque era recibida esa moneda en todas partes del planeta por su contenido legítimo de plata, y no había error de ninguna naturaleza, y España no robaba la plata quitándole cantidad de plata a estas monedas. Por supuesto, tenía la gente una confianza absoluta en esta. Pero hay algo bien importante, y es que en la rodela de esta moneda decía Hispan et Indian Rex y Utraque Unum. Y Utraque Unum significa todos somos uno. Es decir, América con nosotros somos uno. No había distinción. Muy importante eso, porque esta moneda nos unía espiritual y económicamente, porque ahí está reflejado, digamos, el espíritu de las leyes de Indias y el espíritu de la conquista. En el 2015, el Perú extrajo 150 toneladas de oro, la quinta extracción mundial. En el 2016, México extrajo 120 toneladas en octavo lugar. España, entre 1503 y 1660, en 157 años se trajo 180 toneladas en toda América. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde estaba el robo? Porque en América se dice, los españoles vinieron a robarnos, como hoy lo dicen los catalanes, entiendo yo, España nos roba. Y bueno, pues aquí se está repitiendo en España lo que en América hace 200 años se dijo. En fin, el hecho es que, miren ustedes, el Barrick Gold Corporation de Canadá extrajo 120 veces más oro en República Dominicana que España en todo el siglo XVI.
Y sin embargo, los españoles cargan con el San Benito de que fueron a América a robar simplemente. Bueno, pues el español era un rico y grande imperio. En 1810 España derivaba el 55% de todos sus ingresos, los derivaba de las provincias americanas. Y tenía un sistema que hoy conocemos como el situado fiscal, no sé, por lo menos en Colombia se conoce como el situado fiscal, y es que las provincias más ricas pues contribuyen más al centro del país, al centro político del país, a la capital, y de la capital se redistribuye de las provincias más ricas a las provincias más pobres. En el caso de colonial, por ejemplo, Colombia sostenía a Chile, o sea, la Nueva Granada sostenía a Chile y sostenía el norte de México. De la misma manera que Cuba era sostenida por el situado fiscal de México. De manera que había una repartición de toda esa riqueza en los distintos reinos y provincias españolas de América. ¿Y qué era lo que los españoles demandaban de América? Pues el quinto real, que es el 20%, sobre todo de las minas de extracción de oro y de plata, 20%. Y si uno compara el 20%, que era el tributo que América pagaba, con lo que hoy se paga en la propia España, pues creo que teníamos mucha ventaja. En fin, el Morning Post de Londres gritaba a finales del siglo XIX, a España hay que vencerla en América y no en Europa. Miren la trascendencia de esa frase. Y la riqueza real, sólida, sustancial y productiva de la América española está sobre el haz de la tierra, que es donde los británicos la cosecharán. ¿Y cómo la cosecharon? ¿Cómo la cosecharon? Con las deudas de guerra, por supuesto, que América se endeudó con Inglaterra para pagar las guerras contra España y finalmente la cobraron, pero la cobraron muy alta. John Adair, militar estadounidense en 1804, dice: México nos deslumbra, no esperemos más que la orden de marcha. Y los ingleses habían calificado Ciudad de México como la ciudad más rica y espléndida del mundo. Pues bueno, miren ustedes, otras observaciones extranjeras. El fraile inglés Thomas Gage en 1677 compara la capital mexicana con Venecia y cree que es una de las más ricas del mundo, de casas hermosas, espaciosas. Bueno, en Lima había un coche cada 2 habitantes, para que vean ustedes más o menos la riqueza que podía haber en la ciudad de Lima. Bueno, ahí lo digo. Lucas Alamán, historiador de la época, dice: pocas veces en la historia de la humanidad podía contemplarse y disfrutarse tal lujo y comodidad como los existentes en México, cuyas monedas de oro y plata circulaban por todo el mundo, y me refiero a la moneda que les mostré. La esplendorosa Lima. Pero es que esto es absolutamente cierto, eran ciudades absolutamente esplendorosas lo que había en América. En fin, el barón Humboldt, que no era precisamente ni filo español, ni tenía ninguna consideración con los españoles, era un científico, y dice: el nivel de vida de los indios bajo el régimen español era superior al de los campesinos europeos. ¿Y por qué era superior? Según mis investigaciones, porque España, en los resguardos indígenas, había legislado que los indígenas solo podían proporcionar el 20% de la mano de obra a las haciendas, tanto de criollos como de españoles, solo el 20%. Por supuesto, eso mantenía un nivel muy alto de salarios en materia de trabajo. Y dice Humboldt: el labrador indio es pobre, pero es libre. Su estado es muy preferible al del campesino de gran parte de la Europa septentrional, es decir, de Europa del Norte. Humboldt establece y compara los salarios del campo en México con los que se pagaban en Bengala y en otros países, bajo el dominio británico. Dice que un campesino mexicano bajo los españoles ganaba 5 veces más que un campesino de la India bajo los ingleses.
Se cree que es muy pequeño el número de indígenas, habrá que repetirlo. Lejos de extinguirse, la población india ha aumentado considerablemente, dice Humboldt, como lo prueban los registros de la capitación. Ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar Estados Unidos, presentó establecimientos científicos tan grandiosos y sólidos como la capital de México. Y esto nos sigue haciendo reflexionar, bueno, ¿y dónde quedaba la prohibición de que los americanos estudiaran las ciencias y el oscurantismo español y la Santa Inquisición y toda la opresión y el yugo por el cual nos independizamos? Esto nos tiene que hacer reflexionar. Humboldt nos dice que la Nueva España, cuya población no se eleva más que a 6 millones, da al tesoro del rey de España doble renta neta de la que Gran Bretaña extrae de la India, que contiene una población 5 veces mayor. En Sajonia, un minero cobraba de 4 a 4,5 francos a la semana. Un minero mexicano cobraba 25 a 30 francos por semana de 5 días, es decir, 7 veces más. Consumo de carne. En México, 189 libras per cápita, en París 163 libras per cápita, en Caracas 141. Consumo de pan, en París 377 libras per cápita, en México 363. Pero 363, ¿por qué? Porque es que los mexicanos acostumbraban mezclar con el pan las tortillas de maíz. Entonces, claro, el consumo de pan descendía, pero se consumía más en América. Esquivel Obregón dice que en 250 días de trabajo un jornalero de México podía comprar 38 hectolitros de maíz en 1800, pero solo 24 en 1908, es decir, 100 años después de la independencia. ¿Cómo cayó el nivel de vida? 2.300 kilogramos de harina en 1800, que es la fecha, digamos, límite donde comienza todo el problema en América, y 525 en 1908. Drástica reducción del nivel de vida. Bueno, ¿y qué con esa discriminación de los españoles contra nosotros los criollos? Bueno, pues he investigado que Cuba tenía 104 nobles, en México 102, en el Perú 117, es decir, 401 títulos nobiliarios, amén de diferentes privilegios y prerrogativas. Pero hay algo superior a esto, y es que don Joaquín de Mosquera y Figueroa es una de esas figuras señeras, muy desconocida. Ustedes jamás han oído hablar de este señor, y en Colombia se conoce muy poco. Pero este señor, don Joaquín, vino a las Cortes de Cádiz y fue elegido por las Cortes españolas en tiempos de la invasión napoleónica a España, y fue elegido presidente de la tercera regencia española en 1812 y sancionó, publicó la Constitución de 1812, la Pepa. Y sin embargo, en España no le reconocen ese mérito. Y para mí, esta persona, pues digamos que es paradigmática en el sentido de que manifiesta que los españoles no ejercían ninguna opresión o discriminaban a los criollos, porque este señor fue prácticamente regente de España en 1812 y había nacido en Popayán, Colombia, la hoy Colombia, en la Nueva Granada, en 1700 y pico, y en 1812 fue elegido aquí presidente de la tercera regencia, con lo cual es una figura señera y casi que de exhibición para decir España no discriminaba. Esto es una mentira como una catedral, porque fue elegido aquí democráticamente por las Cortes españolas y era un perfecto desconocido porque fue enviado para representar una provincia americana. Pues bueno, en fin, el Marqués del Surco fue ayo de los infantes e incrustado en la corte. Mira, todos estos son criollos. Nicolás Manrique y José Uribe, consejeros de guerra
consejeros de Hacienda en los ministerios de Su Majestad, Miguel Núñez, consejero de Órdenes, Marqués de Villarrocha, presidente de Panamá. Todos estos son criollos. Pedro Corbete, capitán general de la flota. A mí me gustaría preguntarle a los ingleses, ¿cuál norteamericano fue comandante de la flota británica? Y ahí más o menos tienen la respuesta. A ver, proporciones de altos cargos en las reales audiencias de 1687 a 1750. En las costas había 18% de criollos y 82% de españoles. Y esto lo explica el hecho de que las costas americanas estaban permanentemente asediadas y corrían peligros de invasión por parte de los ingleses, de los franceses, de los portugueses y de los holandeses. Es decir, asaltaban nuestra pobreza, iban a América a robar la pobreza. No, es que las ciudades costeras americanas eran muy ricas, Cartagena de Indias entre ellas. Y claro, entonces se acantonaba buena parte del ejército español para defender las costas americanas en eso. Pero en Quito, Lima, Chile, Guadalajara y Lima, el 55% de los cargos públicos estaba detentado por criollos y el 45% de españoles. En Lima el 68% y 32% de españoles. En el resto de las audiencias americanas, el 44% de criollos y el 56%. En 1789 no había un solo español, esto es antes de la independencia, en el Cabildo de Santa Fe de Bogotá. No había era la rosca criolla la que dominaba el Cabildo. O sea, ¿cuál prohibición de detentar altos cargos públicos? Ninguna. Bueno, derechos humanos, pues España es la que inventa los derechos humanos y no los inventan las Naciones Unidas. El codicilo de Isabel la Católica suplica al rey, mi señor, muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa mi hija, que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias reciban agravio alguno en sus personas ni bienes. Este es el nacimiento de los derechos humanos y le corresponde a España ese logro. Pero hay algo también bien importante, y es que es la primera potencia de que se tenga noticia que detiene la conquista 6 años, de 1550 a 1556, para debatir aquí, en la madre patria que llamamos nosotros, para debatir si España tenía derecho legítimo a conquistar y a pacificar la América. Y se detiene la conquista 6 años, mientras se decidía si España tenía derecho. Y finalmente, por derecho romano, por derecho medieval y por derecho pontificio, pues España se le otorga ese derecho, porque, entre otras cosas, Francisco de Vitoria decía que es el creador del derecho internacional, que el mar es libre, que los indios tienen los mismos derechos que los demás hombres, y que convertirlos a la fe es un derecho tanto de españoles como de indios. Y ningún indio fue convertido a la fuerza. Y entre otras cosas, la Santa Inquisición nunca juzgó a ningún indígena. Nunca, jamás. No existe memoria que algún indio, por pagano que fuese, haya sido juzgado por la Inquisición española. Y bueno, nunca antes un pueblo se había preguntado dónde acababan los derechos propios y empezaban los derechos de los demás. Esta es la primera vez en el mundo que una potencia se hace esa pregunta. Roma nunca se hizo esa pregunta, por supuesto los ingleses menos. En fin, el poder se había sometido a la filosofía moral. Habían amanecido los derechos humanos y realmente no hubo conquista, sino pacificación, incorporación y civilización, lo que llevaron los españoles a América. Bueno, el derecho indiano amparaba a blancos e indios y negros por igual. Los negros, entre otras cosas, podían comprar su libertad, la podían amortizar con su propio trabajo, con sus propios negocios, etcétera. Iban amortizando y pagándole al dueño del negro, digamos, lo que había pagado por él,
y al cabo de un tiempo pues podía ser libre y podía asistir a misa y podía sentarse en cualquier banca. Jamás se le prohibió a un negro. Entre otras cosas, los franceses prohibían que los negros se casaran, y en segundo lugar prohibían que se les diera la extrema unción en el lecho de muerte. Esto es un hecho, esto es cierto, esto no es ninguna exageración mía. En fin, bueno, hemos dicho que, pero vale la pena repetirlo porque lo dice uno de los conjurados, Camilo Torres, que es uno de los precursores de la independencia de la Nueva Granada, dice: considerando vuestra majestad que los vastos y preciosos dominios de América no son colonias o factorías como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española. Es muy importante señalar esto porque este es uno de los próceres de Colombia, de la hoy Colombia, que es uno de los rebeldes que finalmente fue fusilado por Pablo Morillo porque hubo una reconquista española. España, digamos, la independencia, el grito de independencia sucede en 1810 y esa independencia, esa primera república va hasta 1816 y ya viene la reconquista por parte de Pablo Morillo y las fuerzas rebeldes son derrotadas, es pacificada Venezuela y pacificada la Nueva Granada, que es de donde se desprende todo el problema y que hay que estudiar la rebeldía de esas dos naciones para entender un poco lo que sucedió y lo que como un contagio se fue dispersando por el resto de América. Pero este señor, en este memorial que escribe, confiesa en la preindependencia, cuando todavía no era un rebelde, que somos tan españoles como los españoles peninsulares. Miremos el esclavismo inglés y francés y español. En Francia, el 77%, las colonias francesas, 77,4% eran esclavos. En Gran Bretaña, el 84%. En Jamaica, el 85%. En Estados Unidos, el 70% en los 5 estados del sur. España, en las Antillas, el 11% de esclavitud. En Cuba, 29%, que era donde más esclavitud había. Entre otras cosas, en Cuba encuentro una cosa muy curiosa, y es que había negros que tenían negros esclavos, que se habían enriquecido tanto que compraban también negros esclavos. Bueno, en México solo el 0,02%. México casi no tenía ningún esclavo. En fin, con su muerte se liberaba el esclavo para que tuviera un entierro de hombre libre. Con la muerte de su amo, en cuyo testamento solían liberarse, se les dejaba alguna propiedad y dinero, comprando su libertad, actuando como intermediario de su amo para ganar dinero, porque era como ya lo expliqué, y por declaración ante un magistrado, que podía ir el dueño, declarar ante un magistrado: este es un hombre libre porque quiero que sea libre, y a partir de entonces será libre. Pero ¿cómo empieza esa esclavitud o cómo se fomenta? Pues por el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht le impone, para reconocer a Felipe V como monarca legítimo de España, después de una guerra de 13 años, de 1700 a 1713, 4.800 esclavos negros por año durante 30 años, es decir, 144.000. Esto suena por ahí algo como bíblico, ¿no? Pero bueno, los 144.000 esclavos. Inglaterra tenía el virtual monopolio, que luego, porque metían más negros de contrabando, sobre todo a Cartagena de Indias, es que se suscita la guerra donde Blas de Leso defiende el imperio español en Cartagena de Indias y derrota la mayor flota británica de que se tenga noticia hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es otro cuento. Entonces, ¿de dónde empieza la leyenda negra y por qué? Bueno, por razones políticas, religiosas, bélicas y el llamado exterminio indígena. Entonces, el político, pues el político es muy simple. España era el hegemón y suscitaba envidias. El religioso, pues las guerras religiosas de 1524 a 1697, 173 años, señores. Los Países Bajos, 80 años. Los 30 años de guerra contra Austria, Bohemia, Francia, Dinamarca y Suecia.
España se despobló, no solamente por la conquista del mundo, porque España le dio la redondez al mundo. Si el mundo es redondo es por España. Y bueno, y por las guerras se despobló este país. Muy bien, el religioso, el judío sobre todo, pero miren ustedes, lo curioso, la expulsión en 1492 por España, que hasta la fecha siguen señalando a España por la expulsión de los judíos, y bueno, familias de ascendencia judía les han dado la nacionalidad española. A mí no, porque no tengo esa descendencia. Pero otros países lo expulsaron por otras razones. Inglaterra en 1290 los expulsó primero, Eduardo I. Francia en 1306, 1321 y 1394 expulsó a los judíos para robarlos, porque la corona les debía mucho dinero a los judíos. Alemania e Italia en el siglo XIV y XVI, Hungría en 1349, Austria en 1421, Lituania en 1445 y 1495, Portugal en 1497, Bohemia y Moravia en 1744. Pero nadie se acuerda de eso. Solo se acuerda el mundo de la expulsión de los judíos por parte de España. Qué curioso. Bueno, pues es parte de la leyenda negra. Y, por supuesto, el señor Las Casas, el fraile que dice que los españoles mataron 20 millones de indígenas en América. Bueno, pero ¿qué era la Inquisición, señores? La justicia ordinaria era mucho más severa. Eso en primer lugar. La Inquisición católica permitía al reo reparar y arrepentirse, y entonces lo dejaban libre. El Santo Oficio podía conmutar la pena de muerte por penas canónicas. Abolió el azote para las mujeres y los prófugos de las cárceles. Suprimió la argolla para las mujeres. Modificó las galeras perpetuas por la condena a 5 años, cuando las galeras eran de las leyes civiles penales. En 250 años, en toda América fueron ejecutadas 100 personas. Miremos esto, en Cartagena de Indias solo fueron ejecutadas 5 personas en 3 siglos. En España fueron ejecutadas 46 personas de 125.000 procesos abiertos. A otras se les ejecutó en efigie. Pero miremos la protestante, la Inquisición protestante en Alemania, 10.000 personas en 10 años. En Europa, 50.000 personas de 100.000 procesos abiertos. Es decir, el 50% de los procesos abiertos terminaban con la ejecución del reo. Y en España, el 0,0005%. Pero el San Benito lo tiene España con la Inquisición. En fin. Bueno, la tortura no fue inventada por los tribunales de la Inquisición. Existía ya en los tribunales civiles. Prohibió la tortura para las mujeres que estaban criando contra los ancianos y los herejes menores. Perdonaba las penas a causa de la edad, de la ignorancia y de la embriaguez. Los indígenas nunca fueron juzgados por la Inquisición, como lo dije al principio. Y el origen bélico, bueno, la renuncia de Francia a Saboya, Nápoles y Milán, 1559, la rebelión holandesa, señores, con el señor Orange y tal. Los ingleses, España fue su principal enemiga porque ambicionaba quedarse con el imperio español en América, sobre todo, porque América era muy rica, evidentemente. Y por el problema religioso de la Iglesia Católica, que empieza con la escisión de Enrique VIII. El imperio ultramarino, y por el equilibrio del poder, porque Inglaterra siempre jugó a equilibrar el poder en Europa, siempre se alió con el más débil para que nadie nunca pudiera ser más fuerte. Y eso a contrapelo de lo que parecía justo, porque no siempre el más débil tenía la razón, sino también la podía tener el más fuerte, pero a Inglaterra no le importaba eso. Bueno, pues el blanco de la política inglesa fueron los Países Bajos y, por supuesto, el exterminio indígena. Pero miren ustedes, de 1493 a 1600, en 107 años, la inmigración española a América fue de 54.881 personas.
Esta inmigración no habría podido asesinar tantos indios sin que la corona lo advirtiese. Y la corona no permitía ese tipo de conducta. Habrían tenido que asesinar 1095 años, 365 días al año durante 50 años para alcanzar esas cotas. Mire, ahí está, 1493 a 1519 llegaron 5481 españoles, en fin. Esta es una verdad estadística. Esto no me lo he inventado, está en los registros de las naves que en esos 107 años llegaron a América. Luego era absolutamente imposible que un puñado de hombres de 5.481, de 1.493 a 1.519 pudieran exterminar 20 millones de indígenas. Eso es una cifra que no se le ocurre a ninguna persona cuerda en el mundo. La verdad censal es que los indios también se iban incorporando a la vida civilizada y el mestizaje tuvo mucho que ver con esa incorporación indígena y ese exterminio, entre comillas, de las costumbres y de las tribus, etcétera, que se iban incorporando a la civilización. Y la verdad científica, y es que, claro, los españoles aportaron sus bacterias cuando llegaron a América y contagiaron a los indios, pero igualmente los españoles fueron contagiados por bacterias desconocidas que tenían los indígenas y también perecieron muchísimos en eso. Conclusiones. Hacia 1870 el ingreso per cápita de México había caído al 25% del ingreso per cápita de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Altas tasas de interés, inflación, falta de recursos financieros, deuda externa, pagando todo el endeudamiento de la guerra, etcétera. Y llegaron a una cesación de pagos de su deuda externa en 1823, cuando durante la presencia española en América no había deuda externa. Nuestros países, es decir, nunca ustedes podrán ver en ningún libro de historia que hubiese una migración masiva de América hacia los Estados Unidos, de gentes buscando trabajo y buscando un mejor porvenir y cruzando el río Grande de México hacia los Estados Unidos en busca de trabajo. Eso jamás ocurrió, nunca, y sin embargo ahora está ocurriendo como a todos les consta. Lo único que parece cierto es la ruina generalizada que sobrevino, su atraso económico de más de un siglo respecto de Norteamérica y la secuela de inestabilidad política de la mayor parte de aquellos otrora prósperos territorios, porque echando a los españoles comenzamos a matarnos entre nosotros por el poder. Y entonces vinieron las guerras civiles, vinieron los golpes de Estado, vino la inestabilidad, la inseguridad jurídica, las deudas que había que pagar, etcétera, etcétera. La ruina de los propios indios, porque el primer decreto de la República fue decir que como los indios ya eran iguales a los blancos, ya no podían estar en resguardos ni podían tener privilegios. Y entonces se les sacaron sus tierras para que fuesen rematadas. ¿Por quiénes? Pues por la gente rica, criollos blancos de América, y bueno, se empobrecieron desde entonces. Pero Bolívar dijo algo bien importante al final de su vida: conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Pero también dijo otra cosa bien importante al final de su vida. Lo digo en el segundo tomo de mi libro, que va a ser publicado yo creo que dentro de poco. El primer tomo se llama El terror bolivariano, el segundo se llama ya La caída del imperio, y lo dijo, desilusionado con lo que había pasado en América, dijo: creo que valdría la pena regresar a los tiempos de los españoles. Entonces, lo que hubo no fue independencia, sino fracaso. Y fracaso creo que para las dos orillas del Atlántico. Fracaso en América y fracaso en España, porque España llegó en 1898 a la guerra con los Estados Unidos absolutamente desmoralizada, devastada, arruinada, porque la ruina, es decir, se cortó el cordón umbilical que unía esta gran mancomunidad hispánica y estamos sufriendo todavía las consecuencias. Mil gracias, señores, por escucharme.